En el ámbito de la intriga internacional y las luchas por el poder, el conflicto en curso en Ucrania sigue cautivando y confundiendo a los observadores de todo el mundo. Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas son naciones, y cada movimiento lleva consigo el peso de la historia, la complejidad de la geopolítica y la imprevisibilidad de la intención humana. La situación presenta un fascinante cuadro de maniobras estratégicas y gestos diplomáticos, con actores clave como Rusia, Estados Unidos, Ucrania e incluso el espectro de Chernobyl entrando en juego. Imagina el área de Donetsk, una región que se ha convertido en sinónimo de conflicto y resiliencia. El ejército ruso ha hecho avances notables en Andrika y Velika Novilka, empujando hacia el oeste aproximadamente 3 kilómetros cuadrados hacia Burlat. Aunque esto pueda parecer un pequeño logro en la superficie, señala un cambio crucial en el impulso. Los rusos, manteniendo un grado significativo de iniciativa, han estado reorganizándose metódicamente y planeando sus próximos objetivos después de la captura de Velika Novilka. Sus avances en los últimos días, especialmente al romper zonas defensivas, subrayan las pausas tácticas y los descansos operativos que son parte de la guerra moderna. Este progreso lento pero constante destaca la profundidad estratégica en juego, donde cada kilómetro ganado es un testimonio de planificación calculada y ejecución implacable. El avance ruso no se limita solo al área de Donetsk. Andrika también se ha convertido en un punto focal de intensa actividad. Los rusos se han movido tácticamente desde el este, capturando porciones significativas del área sur, y ahora están en posición de presionar las posiciones ucranianas desde múltiples direcciones. La estrategia aquí implica crear una ofensiva de múltiples frentes, utilizando territorios capturados para lanzar más asaltos o ejercer presión a través de drones y artillería. Este acercamiento metódico lleva a los rusos más cerca de la frontera simbólica de Donetsk y Dnipropetrovsk, un hito con significado tanto estratégico como simbólico. Al cambiar nuestra mirada al área de Yarkov, la dinámica cambia pero sigue siendo igualmente intrigante. Los rusos han logrado varios avances entre Dvorna y Figol-Livka, añadiendo otros 2 a 3 kilómetros cuadrados a su control. Esto no se trata solo de territorio, se trata del uso táctico de la tecnología, donde la superioridad rusa en drones, especialmente drones FPV, juega un papel fundamental. Estos drones ofrecen una ventaja significativa en reconocimiento y ataques dirigidos, permitiendo a las fuerzas rusas desmantelar posiciones ucranianas con precisión. El dominio de la guerra con drones subraya una ventaja tecnológica que podría inclinar la balanza en este conflicto prolongado. La situación en Ucrania se ve agravada por los enigmáticos desarrollos alrededor de la planta nuclear de Chernobyl. Informes de un ataque al sarcófago que cubre la planta han desatado una serie de acusaciones entre Rusia y Ucrania, cada una culpando a la otra por este posible acto de sabotaje. La verdad, como es frecuente en tiempos de guerra, sigue siendo esquiva. ¿Podría ser un accidente de un dron o es un movimiento calculado para escalar tensiones y sembrar discordia? Mientras el mundo observa con la respiración contenida, la estabilidad de los niveles de radiación ofrece un pequeño respiro, pero el incidente sirve como un recordatorio de la precaria balanza de poder y el riesgo siempre presente de escalada. En medio de este telón de fondo de maniobras militares y avances estratégicos, los canales diplomáticos están siendo explorados en silencio. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un rayo de esperanza en una narrativa por lo demás sombría. Aunque las conversaciones iniciales parecen excluir a los representantes ucranianos, el potencial para el diálogo representa un momento crucial en el conflicto. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se cruzarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El paisaje geopolítico está evolucionando,
y la dinámica del poder está cambiando, con Europa luchando por afirmar su relevancia en un conflicto que tiene profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en los foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Las próximas semanas y meses serán críticos para dar forma a la trayectoria del conflicto y determinar si la promesa de paz puede superar las posiciones enquistadas y las animosidades arraigadas. Al concluir esta exploración del estado actual del conflicto ucraniano, uno se queda reflexionando sobre el intricado baile de la diplomacia, el implacable avance de la estrategia militar y la esperanza duradera de una resolución que respete la soberanía de las naciones y las aspiraciones de los pueblos. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda duradera de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué depara el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los ojos del mundo permanecen firmemente fijos en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. A medida que profundizamos en el drama en desarrollo del conflicto ucraniano, nos encontramos navegando un paisaje donde las apuestas son tan altas como palpable es la tensión. Los desarrollos recientes en Donetsk y Kharkov han preparado el escenario para una narrativa que es a la vez compleja y convincente. Los avances rusos en estas regiones no son meramente maniobras militares. Representan un recalibrado estratégico que tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder. En Donetsk, el enfoque metódico de los rusos para capturar territorios clave como Andrivka y Velika Novilka subraya una estrategia más amplia de cerco y presión. Al avanzar hacia el oeste, están lentamente ajustando el cerco alrededor de las posiciones ucranianas, creando una situación en la que cada avance, por pequeño que sea, conlleva significativas implicaciones para el conflicto mayor. El uso táctico de pausas operativas permite reagruparse y planificar, asegurando que cada paso adelante sea calculado y deliberado. Mientras tanto, la situación en Kharkov es igualmente dinámica. La capacidad de los rusos para aprovechar su superioridad en tecnología de drones, particularmente drones FPV, destaca una nueva dimensión de la guerra donde la tecnología y la innovación juegan roles cruciales. Estos drones proporcionan una ventaja significativa en reconocimiento y ataques de precisión, permitiendo a las fuerzas rusas desmantelar posiciones ucranianas con un nivel de precisión que los métodos convencionales no pueden igualar. Esta ventaja tecnológica no solo mejora sus capacidades operativas, sino que también sirve como una herramienta psicológica, infundiendo incertidumbre y temor en las filas de sus adversarios. El intrincado baile de la estrategia militar se refleja en el igualmente complejo ámbito de la diplomacia. El potencial de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce una nueva capa de intriga a la narrativa. Estas conversaciones, aunque llenas de desafíos, ofrecen un rayo de esperanza para una resolución pacífica. Sin embargo, la exclusión de representantes ucranianos de las discusiones iniciales plantea preguntas sobre el equilibrio de poder y el grado en que los actores externos pueden influir en el resultado. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La posibilidad de reintegrar a Rusia en los foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables.
Las próximas semanas y meses serán críticos para dar forma a la trayectoria del conflicto y determinar si la promesa de paz puede superar las posiciones enquistadas y las animosidades arraigadas. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El paisaje geopolítico está evolucionando y la dinámica del poder está cambiando, con Europa luchando por afirmar su relevancia en un conflicto que tiene profundas implicaciones para el futuro del continente. Mientras continuamos explorando la intrincada red de la diplomacia y la estrategia, los enigmáticos desarrollos en torno a Chernobyl añaden otra capa de complejidad. El ataque reportado al sarcófago de la planta nuclear ha desatado una serie de acusaciones y contraacusaciones entre Rusia y Ucrania. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. ¿Fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente de un dron? La verdad sigue siendo esquiva, y el incidente sirve como un recordatorio de la precaria balanza de poder y el riesgo siempre presente de escalada. La estabilidad de los niveles de radiación ofrece un pequeño respiro, pero las potenciales consecuencias de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. Este incidente, como tantos otros en el conflicto, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto una arma como una herramienta para el entendimiento. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por el intricado baile de la diplomacia, donde cada movimiento es calculado y cada gesto lleva peso. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en desarrollo. Aunque las conversaciones iniciales parecen excluir a los representantes ucranianos, el potencial para el diálogo representa un momento crucial en el conflicto. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se cruzarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en los foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Las próximas semanas y meses serán críticos para dar forma a la trayectoria del conflicto y determinar si la promesa de paz puede superar las posiciones enquistadas y las animosidades arraigadas. A medida que concluimos esta exploración del estado actual del conflicto ucraniano, uno se queda reflexionando sobre el intricado baile de la diplomacia, el implacable avance de la estrategia militar y la esperanza duradera de una resolución que respete la soberanía de las naciones y las aspiraciones de los pueblos. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda duradera de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué depara el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los ojos del mundo permanecen firmemente fijos en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. A medida que nos adentramos más en las complejidades del conflicto ucraniano, la interacción de tácticas militares, negociaciones diplomáticas y estrategias geopolíticas continúa desarrollándose con una intensidad cautivadora. Las apuestas son altas,
y cada decisión tomada por los actores clave, Rusia, Estados Unidos y Ucrania, tiene el potencial de alterar el curso de la historia. Los recientes avances en Donetsk y Kharkov no son meramente victorias estratégicas, simbolizan una narrativa más amplia de poder, resiliencia y la búsqueda incesante de intereses nacionales. En Donetsk, los logros incrementales de las fuerzas rusas son parte de una estrategia mayor destinada a consolidar el control y ejercer presión sobre las defensas ucranianas. La captura de ubicaciones estratégicas como Andrivka y Velika Novilka representa no solo una expansión territorial, sino también un golpe psicológico a las fuerzas ucranianas. El enfoque metódico de los rusos, caracterizado por pausas operativas y avances calculados, subraya su compromiso de mantener el impulso mientras minimizan las pérdidas. Esta estrategia es emblemática de la guerra moderna, donde la paciencia y la precisión a menudo superan la fuerza bruta. En Kharkov, la situación no es menos compleja. El uso de la tecnología de drones por parte de los rusos, en particular los drones FPV, destaca una nueva era de guerra donde la tecnología juega un papel fundamental. Estos drones, con su capacidad para proporcionar reconocimiento en tiempo real y ejecutar ataques de precisión, ofrecen una ventaja táctica significativa. El dominio de la guerra con drones no solo mejora las capacidades operativas rusas, sino que también sirve como una herramienta psicológica, infundiendo incertidumbre y temor en las filas de sus adversarios. Esta ventaja tecnológica es un testimonio de la naturaleza evolutiva del conflicto, donde la innovación y la adaptación son claves para obtener ventaja. En medio de las maniobras militares y los reajustes estratégicos, el potencial de negociaciones diplomáticas introduce una nueva dimensión a la narrativa. La perspectiva de conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ofrece un rayo de esperanza para una resolución pacífica, incluso cuando el camino hacia la paz sigue lleno de desafíos. La exclusión de representantes ucranianos de las discusiones iniciales plantea preguntas sobre el equilibrio de poder y el grado en que los actores externos pueden influir en el resultado. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras asegura la estabilidad regional. La potencial reintegración de Rusia en los foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como un incentivo en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, presenta una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de obstáculos, y los desafíos son tan numerosos como formidables. Las próximas semanas y meses serán críticos para dar forma a la trayectoria del conflicto y determinar si la promesa de paz puede superar las posiciones enquistadas y las animosidades arraigadas. Los enigmáticos desarrollos alrededor de Chernobyl añaden otro nivel de intriga al drama en desarrollo. El ataque reportado al sarcófago de la planta nuclear ha desatado una serie de acusaciones y contraacusaciones entre Rusia y Ucrania. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. ¿Fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente de un dron? La verdad sigue siendo esquiva, y el incidente sirve como un recordatorio de la precaria balanza de poder y el riesgo siempre presente de escalada. La estabilidad de los niveles de radiación ofrece un pequeño respiro, pero las potenciales consecuencias de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. Este incidente, como tantos otros en el conflicto, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto una arma como una herramienta para el entendimiento. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por el intricado baile de la diplomacia, donde cada movimiento es calculado y cada gesto lleva peso. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en desarrollo. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se cruzarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más por los sutiles juegos de poder
y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en los foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Las próximas semanas y meses serán críticos para dar forma a la trayectoria del conflicto y determinar si la promesa de paz puede superar las posiciones enquistadas y las animosidades arraigadas. Al concluir esta exploración del estado actual del conflicto ucraniano, uno se queda reflexionando sobre el intricado baile de la diplomacia, el implacable avance de la estrategia militar y la esperanza duradera de una resolución que respete la soberanía de las naciones y las aspiraciones de los pueblos. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda duradera de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué depara el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los ojos del mundo permanecen firmemente fijos en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia.